Vamos a continuar con el estudio de Isaías capítulo 1 y hoy vamos a ver el tercer episodio de este estudio. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 10. Y hoy nos vamos a enfocar en leer el versículo 10, solamente el versículo 10, y de ahí vamos a desprender la enseñanza del día de hoy. Así que dice así: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Amén. Amén. Esa es la palabra que tengo para el día de hoy, que viene después de una serie de amonestaciones del profeta Isaías en contra de la nación. Nación a la cual él trata y da a entender que una bestia tiene mayor entendimiento que la misma nación, en el versículo 3, donde el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es importante recalcarlo, de que un buey sabe reconocer a su dueño, un asno sabe reconocer el pesebre de su señor, pero hay un pueblo allá afuera que no tiene discernimiento y no entiende y no conoce a Dios. Amén. No sabe discernir. Y allí en el versículo 4 al 9, que fue la parte más dura del mensaje del profeta, es donde él los amonesta de forma repetitiva, a tal grado de que en el versículo 8 y 9, para poner un poquito en contexto, hablando de esta nación, de este pueblo rebelde, les dice que la nación de Israel, el pueblo, el reino del sur, Judá, dice que queda como enramada en viña y como cabaña en melonar, como una ciudad asolada. Y esos dos ejemplos de una enramada en viña y una cabaña en melonar, la semana pasada veíamos que era un reflejo y una parábola acerca de la desolación, ya que en los tiempos del profeta se construían las cabañas y los melonares. Los melonares son los cultivos de pepinos. Y quienes cuidaban el cultivo armaban una cabaña para cuidar el cultivo de ladrones, de bestias y de toda clase de depredadores. Pero una vez que el cultivo era segado, los frutos eran recogidos, la siembra y todo quedaba vacío, desolado. Y la cabaña ahí quedaba como una tienda desolada y vacía. Ese es el ejemplo que el profeta utiliza para describir a un pueblo que insiste en el pecado. Y finaliza en el versículo 9 diciendo que si Dios de los ejércitos, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea que la depravación y la maldad que había en la nación era tan grande que si no hubiera Dios mantenido un remanente fiel, hubieran llegado al grado de iniquidad de Sodoma y Gomorra. Dios en el versículo 10 expresa estas palabras por medio del profeta, en donde dice: Príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El profeta Isaías clasifica a la nación en dos grupos: aquellos que están en eminencia, representantes del poder, y el pueblo en general. Si usted se fija en el versículo 10, él usa la palabra príncipes para describir a aquellos que están en eminencia, a cargo de la nación, de la dirección de la nación, y luego habla de pueblo, es decir, los que están en eminencia gobernando y el pueblo. Los clasifica como Sodoma y Gomorra. A los príncipes les llama Sodoma, ya al pueblo le llama Gomorra. Son semejantes a Sodoma los príncipes y a Gomorra el pueblo. Los clasifica. Pero notemos que en esa clasificación de dos grupos, él no hace acepción en cuanto a la decadencia moral. O sea, tanto los príncipes como el pueblo se comportaban como Sodoma y Gomorra, como un pueblo corrompido, lleno de iniquidad, y como podíamos ver en los estudios anteriores, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 2, el pueblo continuaba corrompiéndose. Y aquí el profeta nos confirma que este era el proceder tanto de los príncipes
como de las personas de la nación. Amén. Es decir, que tanto lo uno como lo otro había llegado al extremo en esta secuencia degenerativa de insistir en rebelarse, de insistir en la maldad, de insistir en la malignidad, de insistir en la depravación. Y es interesante porque hablábamos ahí de la palabra que se utiliza en el hebreo, que era la palabra hebrea chachat, que era una palabra que nos hablaba de corromperse o ir a la ruina. Es decir, que en esta actitud de rebeldía, el pueblo estaba cada vez más dirigiéndose, caminando o bien cavando un pozo constante hacia su propia ruina y hacia su propia destrucción. Es por eso que Dios levanta a este profeta para detener esa corrupción moral y poder amonestar a la nación para que vengan a un arrepentimiento genuino. Y es interesante que llegue al extremo de tildarlos de Sodoma y Gomorra. O sea que la cosa no era nada unas cuantas maldades ni pecados. O sea, verdaderamente la nación estaba llegando al extremo, a la fase más alta, a la fase de hijos depravados. Y para poder entender un poquito esto y comparar lo que Isaías nos habla, le invito a que vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 20. Acerca de la historia, la famosa historia de Sodoma y Gomorra, ¿correcto? Amén. De lo cual no vamos a leerla porque ya varios la conocemos, pero sí queremos volver a repasar y extraer algunas cosas. Dice así la palabra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. De este pasaje donde Dios Jesucristo en los tiempos previos a su manifestación, en los días de Abraham, imagínense, ¿cuánto estamos hablando? Casi de Adán a Abraham hay 2000, de Adán a Cristo 2000. 2000 años antes de la aparición de Cristo se le manifiesta a Abraham con dos ángeles. Amén. Por ahí usted lo puede leer. Y en esta conversación con estos dos varones, estos dos ángeles, se nos habla de que Abraham intercede por Sodoma. Por Sodoma y por Gomorra, Abraham está intercediendo ante Dios a causa de que se entera. Dios dice: encubriré los planes a Abraham, dice el Señor, sabiendo que yo he de hacer de él una nación grande, sabiendo que él guardará justicia y juicio. He de descubrirle algo a mi siervo, y viene a revelarle lo que viene a hacer. Viene a destruir con estos dos ángeles la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así es. Y aquí en este versículo que acabamos de leer, la palabra nos expresa que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y esa palabra, que se ha agravado en extremo, tiene relación con la decadencia de los tiempos del profeta Isaías. De esa palabra chachat, que nos habla de ir a la ruina y degradación, del grado ya de más alto de depravación, que aquí también se expresa. ¿Lo puede ver usted? Se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea que la cosa era seria. Y de este versículo que yo le leo de Sodoma, bueno, también, sin que usted vaya, pero para complementar esta idea de que realmente la cosa era seria en esos días de Sodoma, en Génesis 13:13 se dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que se fija cómo esta idea de Isaías 1:4, oh, hijos rebeldes, generación de malignos, hijos depravados, todo este discurso que levanta Isaías 1:4, como vemos que se va degradando más y más. Aquí en el versículo de Sodoma también comprobamos que fue así,
por cuanto el clamor aumenta, también el pecado se ha agravado en extremo, es decir, que ha ido creciendo en aumento. Y es lo que podemos comprobar en nuestras sociedades actuales también. Así es. Pero notemos algo muy importante de este pasaje. Dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta. Un clamor que ha venido hasta la presencia de Dios. Es decir, que para que Dios decrete sentencia y juicio sobre esta ciudad, sobre estas personas que se comportaban impíamente, fue a causa de que subía un clamor a su presencia. Un clamor que iba en aumento. Y esto nos deja una lección a nosotros en este tiempo. Porque mientras el pecado y la iniquidad abundan, el remanente, ese resto pequeño que habla Isaías, debe sobreabundar en oración y clamor. Así como el pecado de la nación de Israel, así como el pecado de Sodoma y Gomorra iba en aumento y se corrompían al extremo, así también había allí en el tiempo de Sodoma y Gomorra personas que clamaban más y más. Y eso a nosotros hoy nos deja una lección de que si vemos que allá afuera las cosas cada día están más violentas, más perversas, nuestra respuesta como creyentes genuinos de parte de Dios es responder de la misma manera. Si el pecado aumenta, mi oración, mi devoción, mi pasión por el Señor crece y crece también en sobremanera. Esa fue la respuesta de aquellos o de aquel que estaba allí en Sodoma y Gomorra. Y esa palabra que se usa ahí, el clamor, es la palabra hebrea seaká, con Q. Esa palabra también expresa un grito, un clamor de angustia, un llanto, una lamentación. Está relacionado con llorar. Yo creo que pueden llegar momentos, ya han llegado momentos, en que de ver ciertas situaciones allá afuera, nuestra alma llega a expresar un llanto incluso, y un gemido por las cosas que suceden, hermanos. Nos condolemos con facilidad con la muerte del animal y con cosas semejantes, pero nuestra alma, ¿cómo responde al sufrimiento de las personas allá afuera? Así es, Señor. Y aquí nace la pregunta, ¿cuántos eran los que clamaban? Porque Isaías hablaba, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, en los tiempos de Isaías, como Sodoma y como Gomorra fuéramos semejantes. Y acá, ¿quién estaba clamando? Que el Señor dice en el versículo de 18 o 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y leamos para descubrir cuántos eran los que clamaban en ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Porque aquí Dios habla de que subía un clamor delante de su presencia. Veamos cuántos clamaban entonces. Génesis 19, del 12 al 17. Dice así. Esto acontece, mis queridos hermanos, cuando ya los ángeles vienen a destruir la ciudad. Amén. Y se encuentran con Lot. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos, mire, el clamor, la angustia, el grito, el gemido contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Aleluya. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí en el versículo 16, me muestra aquí el pasaje, fíjese,
según la misericordia de Jehová para con él. Para con él también obtuvieron entrada a salir de la ciudad sus hijas y su esposa y sus yernos, pero la misericordia provenía de Lot. De esta lectura entonces desprendemos lo siguiente: solo huyó Lot, su esposa y sus 2 hijas. Amén. Sus yernos se negaron. Les pareció como que se reía, se burlaba. Los ángeles dicen: vamos a destruir este lugar. Y en la versión hebrea dice: porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Yahweh es grande. Gran clamor por parte de aquel que estaba allí, previo a la destrucción. Lo que se evidencia aquí, mis queridos hermanos, el motivo del juicio y la destrucción sabemos que es por el pecado y la degradación completa, pero también el juicio y la sentencia se debe al clamor de uno solo, al clamor solo de Lot. Era el único justo en esa ciudad. Tremendo. De hecho, si usted lee la historia, Abraham alterca con Dios: Señor, ¿destruirá la ciudad si hay 50? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? No lo haré, Abraham, no lo haré. Pero no había ni siquiera 5, había solo 1, hermano. Porque la esposa y las hijas entraron por la misericordia, como dice Pablo: cree tú y tu casa y serán salvos. Amén. ¿Podré yo asegurarle que su familia y su casa se va a ir con el Señor en el arrebatamiento? No lo sé. Me queda igual esa duda. A lo mejor sí, pero entran sin ningún galardón si no están convertidos. No lo sé, hermano. La salvación es personal, pero aquí también la palabra nos muestra misericordia sobre las casas. Porque ellos no merecían salir. Así es. De hecho, los yernos también estaban invitados. Sí. Interesante. Ahora confirmemos todo esto acerca de Lot en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6. Acerca de Lot, ¿qué podemos encontrar? Porque esto es lo precioso de la revelación del Nuevo Testamento, que nos trae nuevos antecedentes sobre el Antiguo. Los apóstoles de Cristo, Jesucristo mismo, nos vienen a expandir aún más y a revelar misterios que yacían ocultos en el Antiguo Testamento. Amén. 1 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, porque estos misterios que vamos a leer, por ejemplo, ahora los puede haber revelado solo Dios. Porque Pedro, quien escribe la segunda carta, él no estuvo ni pintando ni un cuadro de, no sé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues, hermano. Amén. O sea, esto es revelación neta y pura del Espíritu, Amén. lo que vamos a leer a continuación. Amén. ¿Y qué dice la Escritura acerca de este varón? Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gloria a Dios. Amén. Este versículo a mí me da mucha vuelta durante el último año, año y medio. Amén. Y nuevamente lo traigo porque es muy interesante y se complementa con la enseñanza. ¿Por qué necesito este pasaje? Porque aquí se halla la respuesta. El clamor y la aflicción que subía delante de Dios a medida que Sodoma y Gomorra se corrompían era de solo uno. Aquel Lot, un varón con errores, que miró lo bonito, que a lo mejor sus hijas estaban allí con yernos que eran totalmente impíos, que después se emborrachó y cometió un incesto con sus hijas. Pero a pesar de todo esto, hermano, aunque a usted le sorprenda, aquí dice la Escritura claramente:
y libró al justo Lot. Y esto le debe doler mucho a los seguidores de la ley y a los fariseos modernos. Amén. ¿Cómo halló gracia y misericordia? ¿Pero qué dice la palabra? ¿Cuál era su respuesta? Él estaba abrumado por la nefanda conducta, la nefanda, cosa repugnante y que causa horror hablar de ella. Así es. Imagínate, tremendo. No es difícil distinguir porque cuando llegan los ángeles querían violarlos. Así es, Señor. Querían hacer un swinger con los ángeles. Amén. Así es, Señor. Sácalos, queremos conocerlos. El conocer Sí. es tener relaciones. Sí, amén. O sea, mire lo nefando, lo asqueroso, lo repugnante Y que los ángeles eran estupendos. que era el pueblo. Pero este Lot, abrumado por su conducta, y dice, entre paréntesis, mire la revelación aquí, que no está escrito en Génesis, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma. Cada día. Afligía, clamor, grito, llanto. Y fíjese que dice, afligía viendo y oyendo. Hoy quizás no tenemos una gama de vecinos pervertidos aquí, pero ¿qué tenemos a nuestro alcance para enterarnos de todas las depravaciones que se están cometiendo allá afuera? Internet dice la Biblia. ¿Y acaso usted cuando no ve todas estas persecuciones en Nigeria sobre los cristianos, en la ventana 1040 y en tantas naciones, más una serie de depravaciones sexuales, adoctrinamiento sobre los niños, por estos transgéneros y tantas otras cosas que están aconteciendo? ¿Acaso nosotros tampoco nos afligimos? Es la respuesta del alma justa. Así es, Señor. A pesar de que Lot no era perfecto y nosotros no lo somos, duela que le duela, la gracia de Cristo nos ha declarado justos. Justicia atribuida a hombres injustos, a mujeres injustas, por medio de la gracia de Dios que sobreabunda. Amén. Amén. Así que en todo esto de Isaías 1 y Génesis 19 para nosotros hoy representan grandes ejemplos para discernir los tiempos. Eso de que faltan tantos años para que venga el Señor, mentira, hermano. Tenemos un manual, un mapa, un jeroglífico que nos muestra el camino antiguo de la ira de Dios, que en Sodoma se derramó la ira, que en el tiempo de Isaías se derramó la ira. Y aquí el camino está trazado y va derechito al abismo. Por eso nosotros tenemos seguridad y certeza de que queda poco. Amén. Señor. Siempre le he dicho que esta década define muchas cosas. Amén. Nos va a abrir aún más el entendimiento, vamos a tener más revelación y comprensión de todo lo que pasa. Así que finalizar esta lectura de Segunda de Pedro, en el versículo 9, donde el Señor dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Así como Dios libró al justo Lot, libró a su esposa que tristemente miró hacia atrás, miró al mundo y se convirtió en sal, en estatua de sal, él y sus dos hijas fueron librados. El llamado a nosotros que anhelamos ser librados de la ira venidera, de ese juicio sobre los injustos, es ser pacientes, clamar y gemir en oración sin cesar y gloriarse en la esperanza y promesas de Dios, como dijimos en Hebreos capítulo 3. Gloriarse en la esperanza, como alimento cuando estemos débiles. Soy tu hijo, Padre. Arriba, ¿qué cosa nos va a dar? Gloria a Dios, qué maravilla. Me gozo, me glorío en esa esperanza. Me jacto. Me burlo, saco el pecho porque es una jactancia hacia Dios. No es mi egocentrismo. Es una jactancia de agradecimiento al Padre. De que Él es el que me regala todo esto. No yo, no mis esfuerzos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Como también lo estudiamos en las enseñanzas anteriores. Así que, volviendo a Isaías capítulo 1, versículo 10,
el pasaje de nuestro interés en esta hora. En Isaías 1:10, la amonestación sobre los príncipes y sobre el pueblo. Yo les decía que los clasifican en dos grupos, príncipes y pueblo, gobernantes y ciudadanos, pero cuando los clasifican en base a la degradación, la perversión era la misma. Los príncipes y el pueblo eran Sodoma y Gomorra. ¿Cuál de los dos estaba más perdido? Y vamos a leer ahora, y sin dejar de lado Isaías 1:10, que va a ser lo que vamos a leer después, así que para que lo guarde ahí con el dedito, vamos a Primera de Timoteo, que está más al final, capítulo 2. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Acerca del clamor, acerca de la oración. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje se lo leo, hermanos, porque la palabra aquí nos muestra que debemos orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están ejerciendo la gobernación y el poder de la nación. En Isaías se nos habla príncipes, ¿cierto? Los que están en eminencia, príncipes, oíd palabra, príncipes de Sodoma. ¿Por qué es importante este pasaje de Timoteo? Porque aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que la conversión de una persona que está en eminencia genera un gran impacto en la sociedad. No es como yo, que yo me puedo convertir a un amigo y yo ejerzo influencia en un par de personas o en un grupo. Imagínense la conversión de un presidente, la conversión de un ministro, la conversión a Cristo de un senador. Cualquier persona que esté en eminencia, son miles o incluso cientos de miles o incluso hasta millones que tienen virtualmente a estas personas, le siguen, etc. Entonces es importante que, a pesar de lo que pasa en nuestro país, levantemos oración y súplica, sobre todo ahora, sacando a colación la nueva constitución que se estaba votando el día de ayer, en la cual yo sinceramente estoy sorprendido. Yo me temía que iba a ser derrotado el rechazo, y yo no tengo mi esperanza en política de derecha ni de izquierda, ni en una nueva constitución, ni en la presente, ni en la moderna. Pero haberle dicho rechazo, por lo que me he informado, representa una pausa. Representa, como me dijo Andrés hoy día, Amén. es como un salvavidas, me dijo. Amén. Un salvavidas temporal. Amén. Es como que Dios extiende su misericordia un poco de tiempo más sobre Amén. esta nación. Amén. Así Y por es. eso esta palabra viene muy al hilo hoy, porque como usted puede leer en el versículo 10, nosotros como pueblo y lo que ha de hacer la sociedad y los cristianos genuinos, oíd pueblo, oigan gobernantes, oigan todos, la ley de Jehová, la palabra de Dios. Es tiempo, porque Isaías 1:10 se titula Llamado al arrepentimiento verdadero. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Invitar a las personas y llamarlas al arrepentimiento verdadero y aprovechar esta pausa que Dios nos otorga y esta misericordia extendida sobre la nación, que nos muestra que a pesar de tantas cosas que acontecen, de tanta ignorancia, manipulación y muchas otras cosas, aún la gente todavía está pensando con sensatez. Porque yo no soy un gran estudioso de la Constitución, pero por las personas eruditas que me he enterado, creo que realmente era una cosa, pero horrible. Así que Así es. le damos gracias al Señor y oraremos por los que están en eminencia, oraremos por todos los hombres, haremos peticiones y acciones de gracias por todas estas cosas,
para que podamos tener un tiempo de reposo y de quietud para predicar su palabra en medio de todo este desorden y este caos. Amén. Y si ha de levantarse más con más fuerza, nosotros resistiremos y seguiremos nuestras labores con más fuerza también. Amén. Porque aquí dice claramente, el cual quiere que todos los hombres, aquí no haya evangelio selectivo, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Todos. No dice algunos. La invitación es para todos. La respuesta es de algunos. Pero nosotros tenemos que cumplir con dejar la invitación en cada alma. Amén. Amén. Así que, habiendo leído Timoteo y todo esto que es agradable delante de Dios, orar aunque nos caiga mal cierto gobernante, leemos en Isaías el versículo 10 nuevamente, donde se titulaba Llamada al arrepentimiento verdadero, porque ese es el mensaje que hoy yo rescato mayormente. Que nosotros aprovechemos todo esto para invitar a las personas a que se arrepientan verdaderamente. Amén. Y el versículo 10 nos decía: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El llamado es aquí: oigan y escuchen. Oigan y escuchen la palabra y la ley perfecta de nuestro Dios. Aquí está la Biblia. Aquí está el instructivo para que un pueblo se gobierne de manera correcta, de manera justa, para que usted pague sus impuestos a tiempo, para que usted no le deba nada a nadie, para que usted críe a sus hijos, para que usted sepa elegir su compañera, su compañero, para que usted invierta bien. Todo está aquí instituido. Amén. Amén, Señor. Oigan y escuchen el consejo eterno, la palabra inmutable y sabia del Señor. Y allí comienza el mensaje. Versículo 11 al 15. Isaías 1 del 11 al 15. Y ahí viene una gran reprensión que es muy interesante. Isaías 1 del 11 al 15. Es lo que vamos a leer a continuación. Luego de invitarles a todos al arrepentimiento genuino en base a la palabra. Amén. Así lo señalaba el versículo 10. Gobernantes y pueblos, escuchen la ley de nuestro Dios. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tierras aborrecida mi alma. Me son gravosas. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermano, el problema es que la nación no ha puesto atención. Ese era el problema aquí. Y ese es el problema ahora. El pueblo, la nación, los gobernantes no han puesto atención. Y como decía Isaías 1:3, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene discernimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. Así es, Señor. ¿Conocimiento de qué? ¿Discernimiento de qué? De lo que Dios ha demandado. De lo que Dios realmente nos ha pedido en su palabra, en su ley. No nos ha pedido una vida cubierta por un velo religioso. No nos pidió ni sacrificio, ni holocausto, ni ofrendas, ni días de reposo, ni convocar asambleas, ni fiestas solemnes. Todo eso constituye el típico ropaje de una persona, de un alma religiosa, que se ampara en estas cosas intentando agradar a Dios. Y de esto vamos a hablar la próxima semana, porque este es todo el sistema de sacrificio, holocaustos, ofrendas y cultos que Dios estableció a Israel, al Israel de la antigüedad.
pero que al día de hoy se interpretan bajo todos los sistemas e ideas, pensamientos y motivos que el hombre en su capacidad limitada dice: ¿cómo puedo agradar a Dios? Me voy a tapar un poquito, me voy a poner esta corbata, me voy a hacer esta procesión, voy a prender esta vela, voy a hacer tal cosa. Cuando Dios no, lo que Él quería detrás de todo este sistema que Él le dejó instituida a la nación, era el corazón. No han entendido, no han puesto atención. Lo que a Dios agrada es el corazón, la disposición con la que se hacen las cosas. ¿De qué te sirve sacrificar un toro, un macho cabrío, un palomino, si en tu corazón sigue siendo un perverso y no hay señal de arrepentimiento? Llena de sangre están vuestras manos en el sacrificio de este animal. Y tenemos que entender por qué Dios permitía que se matara y se sacrificara animales. La vida del cuerpo está en la sangre, dice Levítico. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El palomino, el cabrío, la oveja pagaban el precio de la iniquidad del pueblo. Ellos se llevaban la peor parte. Y Jesucristo en los días actuales viene Él a representar el sacrificio perfecto que Israel nunca entendió. La sanidad del corazón dolido y el alma enferma radica en comprender su palabra, hermano. El pueblo no entendía la palabra. Había un velo sobre sus corazones. Ellos leían la ley y veían que Dios demandaba esto, pero no podían discernir. Mi pueblo no tiene discernimiento, no tiene conocimiento, no ha develado, no ha rasgado el velo en su corazón para descubrir qué es lo que yo quiero realmente. ¿Acaso Dios se complace en multitud de sacrificios de ganado, de toros engordados? Dice por ahí el salmista, si no me equivoco. Eso tiene que ser llevado a nuestros días ahora. Todos esos holocaustos y esas ofrendas son lo que yo me presento hoy día al Señor. Cuánto yo me entrego por Él. Cuántos frutos yo le doy con mis actos. Cuántas acciones de gracia hago con mi prójimo. Cada una de estas cosas que se hacía con un animal, con harina, con aceite, quemada, que sepárame los riñones, que sepárame la grosura, que quémame esto afuera, que mándame el macho para afuera. Todo esto que la ley levítica, que a nadie le gusta leer, es preciosa, hermano. Porque todo eso son puros misterios. El incienso es la oración, el aceite es el espíritu, Amén. la harina es lo leudado, los panes sin levadura y tantas otras cosas. Gloria a Dios, aleluya. Pero detrás de todo eso, lo que Dios le revela a la iglesia es que todo eso va con nuestra vida en el espíritu. Lo que Dios era una sombra para lo que había de venir, la revelación del Mesías. Amén. Amén. Su palabra es la medicina para todos los males. Gloria al Señor. Y el profeta le dice: oigan, oíd pueblo, oigan príncipes de Sodoma y Gomorra. Hoy nosotros le decimos a las naciones y a este pueblo: oigan y escuchen el verdadero evangelio. Escuchen el verdadero evangelio de la gracia y la salvación. Porque la gente tiene una idea distorsionada del evangelio. La gente cree que el evangelio es una vida religiosa, es andar con terno, es tocar un charango, creen cualquier barbaridad del evangelio. No se han enterado del mensaje de la gracia de Cristo. Amén. Creciendo en cuna religiosa, cubierta por un velo religioso, Así es, Señor. guardando fiestas de Navidad, guardando fiestas de Pascua, guardando cosas y preceptos que nada aprovechan. Aleluya, Jesús. Me guardo de comer carne 3 días y después soy el cizarro. ¿Cierto? Entonces, el requisito, como dice la palabra en Isaías 1:10, oigan y escuchen. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para que alguien oiga y escuche? Hablar, pues, hermano. ¿Cómo yo le puedo decir, oye y escucha? ¿Qué tengo que hacer para que ese oído oiga y escucha? Hablar, para que se active la audición, pues. El requisito para oír es hablar. Sí, Señor. Pero yo puedo hablar cualquier sandez y idiotez. ¿Hablar qué?
hablar en base al conocimiento útil. La palabra. Amén. Conoce su Biblia, la escudriña, la estudia. Lo he hecho navegar por todos estos pasajes. Aleluya. ¿De qué le va a hablar al prójimo? ¿Tiene un versículo a mano? ¿Ha memorizado? Aleluya. Esa es la palabra, la espada. Háblele cualquier cosa, eso es infructífero, pero cítele un salmo, un Isaías, un proverbio, y eso es una espada, hermano. Amén. Eso es lo que usted tiene que hablar, conocimiento útil. Solo así sus oídos serán destapados y sus ojos abiertos para dar paso a la fe. Amén. La fe que justifica y produce arrepentimiento. Amén. Esa es la gran comisión en la cual debemos esforzarnos. Y esta verdad que le acabo de leer, este sistema de hablar, oír, palabra, conocimiento, fe, leámoslo en Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14 al 15. Basta de estar callados. Basta de eso, hermano. ¿O busco ahora el favor de los hombres? Aleluya. Gloria a Dios. Pues si intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Pues si intentara agradar a mis amigos, no sería siervo del Señor. Así es, Señor. Amén. Cuesta, pero hay que atreverse. Amén. Amén. Romanos 10, 14 y 15 dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aleluya. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ten misericordia. Como está escrito. Sí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En esta secuencia de Romanos, usted puede ver todo el paso a paso que nos revela la Escritura. El primer paso, ¿cuál es el primer paso, hermano? Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Lo primero, hay que enviar. ¿Qué tiene que hacer el obrero? El enviado, que decía el versículo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La predicación. Predicar. El enviado va a predicar. Predicar. ¿Qué va a predicar, hermano? La palabra de Dios. Conocimiento, el evangelio. Aleluya. Conocimiento, Sí, Señor. evangelio. Después, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. El previo a predicar, oír. Oír. Oye, Jesús. Oír. Y para oír, ¿qué se necesitaba? Hablar. Hablar. Amén, Señor. ¿Hablar qué? Lo que estaba antes, pues. El conocimiento del evangelio. Hablar palabra. Y antes de ese versículo que dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amén. Amén. O sea, para que se active la fe, tienen que oír. Amén, Quiero Señor. oír la palabra. Y si retrocedemos uno más, ¿y cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Y lo último es invocar. Invocar. Para que un impío invoque el nombre de Dios, tiene que arrepentirse por fe. Amén. Y esa fe se va a producir por el oír. Y ese oír se producirá por la palabra. La palabra que es el conocimiento del evangelio, que será predicado por el enviado. Amén. Gloria a Dios. Esa es la gran comisión y eso es lo que yo quiero que usted practique. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén, Jesús. Amén. 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 El propósito de todo esto es lograr que invoquen el nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Que invoquen al Señor. Amén. Amén. Y ahí está la recompensa a su trabajo. Cuán hermosos son vuestros pies de los que anuncian la paz,
Miren pues, si usted no está anunciando, bueno, el Evangelio confronta. Amén. Pero también además de confrontar, tenemos que entregar la paz y la buena noticia. La sentencia está, pero la remisión también. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y aquí se habla de los pies. Qué interesante. Sí, Señor. Cuán hermosos son los pies. No dice cuán hermosos son los dedos que los que se conectan a internet, dice aquí. Son los pies. Amén. Aleluya. Está bien la vida virtual, como lo hago yo, pero el vehículo son los pies. Nuestro evangelio no es virtual, es presencial, Amén. Amén. de visitar, de estar allí, de acompañar. Gloria a Dios. Bendito el Amén. Señor. Amén. Ese es el evangelio. Los pies, la armadura de Dios, el casco, el yelmo. ¿Y qué dice? Los pies, Aleluya. el calzado de los pies. Señor, amén. De ir y predicar el evangelio. Amén. Amén. Y si leemos ahí mismo en Romanos, versículos 16 y 17, Romanos 10, versículos 16 y 17, también está la respuesta negativa. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Amén, Jesucristo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ese versículo todos tenemos que saberlo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por mi palabra. La fe viene por el oír palabra, correcto, eso ya es sabido. Pero me quiero quedar con el versículo 16, con la respuesta negativa. Porque no todos obedecerán, ni obedecieron, ni obedecen a este evangelio. Y de eso Pablo cita a Isaías. Pues Isaías dice, nuestro profeta de estudio, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esto se encuentra en Isaías capítulo 53. Isaías 53 cuando dice la revelación del Mesías. Esta hoja que los judíos le sacaron a la Biblia para no reconocer al santo, al ungido. Aleluya. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Allí comienza Isaías la profecía mesiánica más poderosa acerca de Jesucristo. Isaías 53 para que usted la lea y magnifique lo que el Cordero hizo por usted y por toda la humanidad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién ha creído? No todos creen. Por eso este pasaje ha sido tan rechazado. Tan rechazado, ¿correcto? Porque revela al Mesías. La situación ya prevista y profetizada sobre aquel rechazo y dureza. Aquí ya estaba profetizado que iba a ser rechazado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero Isaías, si faltan 700 años para que venga. Para que venga. Gloria. Gloria a Dios por el poder de la palabra. Y mire qué maravilloso. Busque Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 37. Para que se quede más estupefacto todavía. Juan 12:37. Acerca de la profecía del Mesías. Del 37 al 41. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque en toda la secuencia de la predicación, oír, escuchar, conocimiento, predicar, enviar, Pablo allí expresa, pero Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Va a haber respuesta negativa allá afuera, pero también positiva. Y la respuesta negativa, el Señor nos advierte en la Escritura y nos da entendimiento en Isaías del Mesías. ¡Qué maravilloso! Y en Juan 12... versículo 37, habla Jesús acerca a los fariseos. Y mire, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este evangelio, hermano, no se prioriza por las señales, hermano. Porque leímos recién en Romanos y leímos 2 veces en Romanos que la fe no venía por mirar.
Así que la fe es por mirar y el mirar por la palabra. No decía eso. La fe se activa por el oír, no por las señales que usted haga. Porque a pesar de que Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Amén, Dios mío. No creían. Y digamos que Jesús no hacía señales pequeñas. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nuevamente. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora ya no es Pablo quien cita Isaías 53. Ahora es el mismo Cristo que le reprocha en el rostro a los judíos. Isaías 53:1. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Amén. Aquí Jesús está citando no solo Isaías 53 acerca de este rechazo que tuvo Israel que en el tiempo de Jesús, sino que hoy tiene la sociedad hacia Jesús. Amén. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Cuántos le han creído a sus palabras, hermano? Constantemente rechazado este mensaje. Pero aquí Jesús 2000 años antes y Isaías 2700 años antes nos están alentando. Y mire, y aquí nos dice, cita nuevamente Isaías, pero no cita cualquier pasaje de Isaías. Cita Isaías capítulo 6, el que estudiamos la semana pasada. Cuando Isaías vio la gloria y los serafines, el gran rey Jehová, como le llama Isaías. Así que vayamos a Isaías 6 a dar un vistazo. ¿Cuándo Isaías vio la gloria? Aquí Juan nos está hablando, Jesús está hablando en el Evangelio de Juan, de que Isaías vio la gloria de Jesucristo, al Cristo glorificado. Amén. En Isaías. Y el pasaje que está citando acerca de este endurecimiento de corazón, agrava sus oídos y ciega sus ojos, ese se encuentra en Isaías 6:10, que leímos la semana pasada cuando el Señor levanta al profeta. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. Envíame a mí. Ahí está el enviado. Aleluya, Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Y dijo, anda y di a este pueblo, dile a los príncipes, dile al pueblo, dile a los gobernantes, dile a los ciudadanos. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan. Para todos aquellos que persistan en ser rebeldes, en depravar su alma, en rechazar el mensaje, en desobedecer la palabra misma les juzgará en el día postrero. Amén. No nosotros. Así lo dijo Jesús. Yo no vine a juzgar el mundo. Yo vine a salvar el mundo, a salvar lo que se ha perdido. Mi palabra le juzgará en el día postrero. Así es, Señor. El rechazo al mensaje engruesa el corazón. Hace que se engorde en el hebreo. Engrosar es engordar, como un corazón lleno de grasa y colesterol, con ese aceite. Agrava sus oídos. Hazlos pesados. Ciega sus ojos. Ciérralos. Así nuestra palabra que le prediquemos a las personas sirva para esto, es ganancia y es provecho, hermano. Amén, Dios mío. Mire qué interesante. No solo para llamar a la conversión, sino también para agravar, cegar y engrosar aún más. Tremendo.
para que no se conviertan ni haya para ellos sanidad. Como lo expresaba Isaías capítulo 1. Sí, Señor. Oh, corazón enfermo, podrida llaga, no están curadas ni vendadas con aceite. Para aquellos corazones rebeldes, hermano, tristemente hay sentencia del cielo. Pero nosotros apelamos a la gracia de Dios para alcanzar a la mayor cantidad de ellos. Para que alcancen arrepentimiento, alcancen la fe, la gracia, la justificación de parte del Señor. Amén. Amén. Así que para terminar, mis queridos hermanos, ¿qué aconteció con la generación de Jesucristo? Dios derramó su ira Amén. y su ardor sobre Cristo. Dios derramó su ira sobre Jesucristo para justificar al remanente fiel por gracia. Mas sobre el resto vació su ira, desolando a Jerusalén y despojando a los judíos de su ciudad por casi 2 milenios. Sin lugar a dudas hubo una gran ira derramada sobre esta generación perversa que estuvo en los tiempos de Jesús. Y también la hubo en los tiempos de Isaías, como también les dice, generación maligna. Pero ahí había un plan también en derramar la ira sobre el Mesías, sobre este Cristo revelado en Isaías 53, para extender su plan y cumplir con los propósitos eternos de Dios, que era traer la salvación a todos los gentiles, a todos nosotros. Gloria al Señor por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y llevamos 2 milenios sin que Dios haya derramado nuevamente su ira, sabiendo que se derramó en Sodoma y Gomorra, sabiendo que se derramó en los días de Noé, sabiendo que se derramó sobre la nación de Israel en más de alguna ocasión. ¿Correcto? Amén. Y ahora Dios seguramente tuvo que hacer irrupción en el tiempo de los romanos, porque si no también allí iba a quedar uno con suerte como Lot. Así que ahí era el momento de establecer el plan a los gentiles para que sea regado el evangelio a todas las naciones. Y así hoy en día seamos una gran resistencia que está advirtiendo, que está amonestando, que está revelando los planes de las tinieblas, la agenda del nuevo orden mundial, el pecado, la iniquidad, la depravación, la inmoralidad, la injusticia, el homosexualismo, la depravación, las iras, los celos, las contiendas y todo lo que a Dios le desagrada y no tiene comunión con Él. Amén. Gloria al Señor. Así que, para finalizar este mensaje y despedirnos, hermanos amados, para no quedarnos con esto último, no es necesario que lo dejemos, voy a leerle Romanos 10 nuevamente, pero el versículo 11 al 13, para terminar con esta idea de invocar. Dice así la palabra. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Quedó claro, no? Con lo que dijimos recién. No hay diferencia. El Cristo se entregó por todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10 del 11 al 13. Todo el que creyere no será avergonzado. Gloria al Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia en las personas. Es para todos los que le invocan. El propósito de este plan de enviar obreros a predicar el conocimiento del Evangelio para que la gente oiga lo que nuestros labios hablan y se active el arrepentimiento, la fe en Cristo a través de su gracia y lleguen al estadio de invocar su nombre. Ese es el propósito, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es la palabra griega epikaleo. Es un llamado a apelar. Es solicitar a un juez o un tribunal que anule o enmiende la sentencia dictada.
Se recurre a alguien en cuya autoridad y criterio se confía para dirigir, resolver o favorecer una cuestión. El mensaje de que la gente invoque el nombre de Cristo es para que apelen a la sangre del Cordero que justifica de toda maldad y de toda iniquidad. Para que se recurra a la autoridad santa en cuyo criterio estoy confiado y puedo ser favorecido a pesar de toda mi vieja condición paupérrima. La gente tiene que escuchar ese mensaje y entender que solamente por confesar el nombre de Cristo con un corazón sincero son salvos. Amén. Amén. Gracias. Porque ese es el Evangelio. Aleluya. Ese es el Evangelio. Evangelio de Cristo. Así que, gracias hermano, hoy nos enfocamos en darle prioridad a lo que dice Isaías. Oigan la palabra, pueblo. Escuchen la ley de Dios, gobernantes. Nuestra misión, nuestra gran comisión es abrir nuestra boca y predicar la palabra, llamar al arrepentimiento verdadero, para que las personas lleguen al punto de invocar al Señor. Amén. Y para que ellos también tengan herencia y amplia entrada en este reino, del cual queremos que la mayoría participe y no perezcan. Porque allá afuera, después de lo que pasó con las votaciones, ya veo tanta gente publicando basura, odio y tantas cosas, que es triste ver que personas que hemos conocido, hoy que tenemos las redes sociales, veamos que están endurecidas y las palabras de Juan, de Jesús en el Evangelio de Juan y de Isaías, engruesa el corazón, agrava sus oídos, ciega sus ojos. Vemos que en esas almas pareciera ser Así es. que van directo a la cisterna y al precipicio que ellos mismos atesoran y cavan para su ruina y condenación. Que Dios tenga misericordia y que nosotros no seamos cómplices y abramos nuestra boca y prediquemos la palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y la próxima semana hablaremos de todos los sistemas de sacrificio del pueblo hebreo y entenderemos qué había detrás de todas estas cosas y ya iremos exponiendo la parte más preciosa del mensaje. Si hoy cerramos con la parte preciosa, la próxima semana viene más precioso todavía la parte de la gracia y del perdón del Señor sobre almas rebeldes e injustas. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Amén.